Nunca pensé que el silencio de mi casa pudiera sentirse tan ensordecedor. Había pasado años perfeccionando esa rutina que se suponía que significaba estabilidad. El café servido en la misma taza blanca cada mañana, los pasos de él por el pasillo justo a las 6:45, el leve zumbido del noticiero en el fondo mientras me ajustaba la bata. Nada fallaba en esa coreografía minuciosa, y sin embargo, algo en mí llevaba tiempo fallando en silencio. Él no era un mal hombre, nunca lo fue. Me respetaba, me cuidaba, me incluía en sus planes, pero su forma de amar se había vuelto predecible, sin fisuras ni pasiones, como si su cariño fuera una función bien programada, sin espacio para el error, ni para la sorpresa. No podía culparlo de no tocarme como antes, de no buscar mis labios después de la cena, de no mirar mis piernas cuando me inclinaba por algo. No, no era culpa suya. Era simplemente lo que habíamos permitido que ocurriera. Convertirnos en compañeros de casa más que en cómplices de vida. La llegada de él, del hijo de su primer matrimonio, cambió el ritmo sin que lo notáramos al principio. Supuestamente solo se quedaría un tiempo, mientras resolvía temas legales con su ex y buscaba un nuevo lugar. Nunca me importó tenerlo cerca, en teoría. Había pasado años viéndolo como ese chico callado que venía algunos fines de semana, que apenas comía en la mesa y que evitaba levantar la vista. Pero cuando lo vi cruzar el umbral con su maleta en la mano, con esa seguridad de adulto joven y mirada cansada, supe que no era el mismo. Y que yo tampoco. Me sorprendió su voz grave al saludarme, su forma de sostener el contacto visual un poco más de lo necesario. Su presencia no era invasiva, pero ocupaba espacio. Su perfume, amaderado y limpio, flotaba en el aire después de que él pasaba. Se notaba que había cambiado. Su cuerpo ahora era ancho de hombros, su andar seguro. Y cuando se quedaba en silencio, no era timidez, era observación. Al segundo día, me crucé con él saliendo de la ducha. Yo venía del jardín, sudada y con la camiseta pegada a la piel. Sentí su mirada recorrerme de forma distinta, y aunque no dijo nada, su gesto quedó grabado en mí. No era una mirada sucia. Era más bien una atención nueva, silenciosa, como quien descubre algo que no esperaba encontrar y decide no interrumpirlo. Esa noche, mientras me cepillaba el cabello frente al espejo del tocador, elegí una bata de seda que hacía meses no usaba. No para él, no conscientemente, pero sí con la sensación de que algo en mí había despertado de un letargo largo. Como si mi piel recordara que también tenía memoria, que también quería ser vista. Durante los días siguientes, evitábamos encontrarnos por mucho rato. Yo salía antes de que él bajara. Él subía cuando ya estábamos acostados. Pero siempre había algo en el ambiente. Esa tensión leve, ese instante suspendido cuando nuestras manos se rozaban al pasar la jarra de agua. Su silencio se me antojaba peligroso, porque no había juicio en él, pero tampoco distancia. Una tarde, después de volver del mercado, me cambié en mi habitación, sin cerrar la puerta. Fue un descuido mecánico. Oh, number. Estaba sacando el conjunto nuevo de lencería que había comprado para mí misma. Uno en tono vino, con encajes firmes y tirantes finos. Me lo probé por impulso, mirándome de reojo en el espejo. Entonces escuché pasos. Y la puerta empujada lentamente. Él estaba ahí. No hizo ningún gesto brusco. Solo se detuvo. La mirada fija. El cuerpo quieto. Yo podría haberme cubierto. Podría haber dicho algo. Pero no lo hice. Sentí el calor subir desde mi abdomen hasta el pecho, no por vergüenza, sino por el impacto de saberme deseada de nuevo, por alguien que no tenía ninguna obligación de fingirlo. Fueron solo unos segundos. Después, se dio vuelta y desapareció en el pasillo. Yo me senté al borde de la cama, el corazón retumbando, y supe, sin lugar a dudas, que había cruzado un umbral del que ya no se vuelve. Y a la mañana siguiente, cuando mi esposo me pidió que acompañara a su hijo a una tienda del otro lado de la ciudad, me limité a asentir. Sin saber por qué, tomé un labial que no usaba desde hacía años. Y me lo puse. El trayecto en coche fue más largo de lo que recordaba. Quizá por las obras, quizá por el silencio entre nosotros,
O quizás porque el tiempo cambia su textura cuando se llena de cosas no dichas. Salimos temprano, con la excusa de ir a una tienda de muebles donde mi esposo quería que su hijo eligiera un escritorio nuevo. La lógica era simple. Yo tenía más gusto para esas cosas, según él. Pero yo sabía, aunque él no lo dijera, que también era una forma de dejarme fuera del camino mientras él se reunía con sus socios esa mañana. Me vestí sin pensar demasiado, o eso quise creer. Una blusa beige ajustada, con botones pequeños que dejaban entrever el nacimiento del escote. Pantalón de lino claro, que marcaba caderas y dejaba libres los tobillos. Me puse un perfume floral que usaba muy poco, pero que siempre sentí demasiado íntimo. Me miré al espejo antes de salir. Había algo en mi postura, en cómo coloqué el bolso sobre el hombro, que no era casual. Como si todo en mí gritara que ese día no sería neutro. Él ya me esperaba en el coche. Iba con una camiseta blanca, ajustada al cuerpo, con los brazos al descubierto. Tenía esa limpieza estética de los cuerpos jóvenes, esa mezcla de firmeza y despreocupación. Apenas me miró al subir. Pero cuando encendió el motor, noté cómo sus dedos se apretaban con más fuerza de la necesaria sobre el volante. Al principio, intercambiamos solo frases mecánicas. Dirección, tiempo, tráfico. Pero algo flotaba en el ambiente. Un pulso, una corriente subterránea. Yo lo sentía en la piel de mis muslos, en la tensión del cuello, en cada pausa prolongada entre palabra y palabra. La tienda estaba cerrada, o al menos eso parecía. Una nota mal pegada decía que abrirían 1 hora más tarde por mantenimiento eléctrico. Y ahí estábamos, en un barrio industrial poco transitado, con bancos metálicos cubiertos de polvo y un viento que movía las ramas secas de los árboles cercanos. Decidimos esperar dentro del coche. O mejor dicho, nadie propuso otra cosa. Dentro, el aire era más denso. Encendió el motor para mantener el aire acondicionado funcionando. Yo jugueteaba con el cierre de mi bolso. Mis piernas cruzadas, mi respiración más rápida de lo normal. Lo sabía. Lo sentía. Todo estaba ocurriendo a un nivel profundo, más allá de lo verbal. Como si estuviéramos empujados por una fuerza que ya no dependía de nuestra voluntad. En un momento, sus dedos rozaron los míos al intentar ajustar la pantalla del coche. No fue un roce accidental. ¿O sí? Pero ninguno retrocedió. Me giré hacia él. Su mirada se clavó en la mía, sin la más mínima sombra de duda. Y entonces sucedió. Sus labios encontraron los míos con una calma insoportable. No fue un asalto. Fue una búsqueda lenta, una exploración cuidadosa. El primer contacto fue suave, casi tímido, pero no se detuvo. No hubo prisa. Hubo reconocimiento, calor, tiempo detenido. Cerré los ojos. El cuero del asiento bajo mis piernas, el sonido lejano del tráfico, el olor de su perfume mezclado con el mío. Todo se volvió una sola cosa. Cuando me aparté, lo hice solo por necesidad de aire. No hablamos. No dijimos nada. Él volvió la vista al frente. Yo también. Pero nuestras manos quedaron entrelazadas sobre la palanca de cambios, durante minutos. Después, como si nada, soltamos el contacto y salimos del coche cuando la tienda finalmente abrió. Entramos. Caminamos entre escritorios, lámparas y sillas, fingiendo normalidad. Pero cada vez que nuestros cuerpos se acercaban demasiado entre pasillos estrechos, sentía la electricidad. Y él también. Eso era evidente. De regreso, el silencio fue distinto. No era tenso, era íntimo. Un acuerdo sin palabras. Una declaración muda. Al llegar a casa, me despedí con un simple «gracias por acompañarme», apenas audible. Él solo asintió, sin mirarme. Subí a mi habitación. Me quité la ropa lentamente. Observé mi reflejo en el espejo, con el labial aún marcado en mis labios. Sabía que debía borrarlo, que debía limpiar los rastros, pero no lo hice. No aún. Esa noche, cuando mi esposo entró a la habitación y me besó en la mejilla, sentí su piel como papel, ligera, fría, irrelevante. Supe que había una línea que no solo había cruzado, sino que no quería desandar. Y cuando apagué la luz, me descubrí sonriendo, sin darme cuenta.
porque por primera vez en años sentía que mi cuerpo, mi piel, mis labios, mis sentidos estaban despiertos. Y lo más peligroso era saber que quería repetirlo, que lo esperaba, que no iba a evitarlo. A la mañana siguiente me desperté antes de que sonara el despertador. El cuarto seguía en penumbra, pero mis ojos abiertos ya no buscaban descanso. Estaba despierta por dentro, como si algo en mí no pudiera volver a cerrarse. El cuerpo aún recordaba el peso de su boca, la forma en que me miró segundos antes de acercarse. No era solo el acto, era lo que había detrás. El deseo sin filtro, sin roles familiares, sin prudencia. Un deseo crudo y directo que ya no podía fingir que no existía. Mientras preparaba el desayuno, los sonidos de siempre me rodeaban. El agua del hervidor, el ruido de las tostadas, la puerta del pasillo al abrirse. Sentí sus pasos antes de verlo. Entró a la cocina como siempre, sin decir palabra. Yo estaba de espaldas, sirviendo el café. Podía notar su presencia sin necesidad de girar. No era incomodidad, era energía. Pura, densa, que me recorría desde la nuca hasta la pelvis sin que me diera ningún contacto. Él se sentó en el extremo de la mesa, frente a mí, con el mismo gesto tranquilo de siempre. Pero al alzar la vista, noté que sus ojos no se posaban en mi cara, sino en el hueco de mi clavícula, en el pliegue que se formaba en la blusa ligeramente abierta. Bajé la mirada como si no lo hubiera notado. No porque me incomodara, sino porque me excitaba más hacerlo así. Fingir normalidad cuando todo en mi interior gritaba. Ese día intenté mantenerme ocupada. Lavé sábanas, arreglé la alacena, pasé un trapo donde no hacía falta. Quería distraer la mente, controlar el cuerpo que me traicionaba. Pero el control es un acto de desgaste. A cada hora que pasaba, el recuerdo del coche volvía como un susurro persistente. Me encontraba acariciando mis propios labios sin darme cuenta, recordando la presión de los suyos. Fue entonces cuando entendí que no se trataba solo de un error. No era un impulso del momento. Era una necesidad. Por la tarde, mi esposo volvió más temprano de lo habitual. Me pidió que cenáramos juntos, sin prisas. Me arreglé lo justo, sin demasiado esfuerzo, aunque internamente algo en mí no encajaba. Mientras comíamos, me hablaba de sus reuniones, de números, de decisiones estratégicas. Yo asentía, sonreía, rellenaba las copas. Pero cada tanto, mi mirada se desviaba hacia el pasillo, esperando o temiendo ver su silueta aparecer, interrumpir la escena con una sola mirada. Después de cenar, él puso una película en la sala. Me acomodé a su lado por rutina, por ese deber aprendido de compartir espacios. Pero mi cuerpo estaba rígido. Cuando apoyó su mano sobre mi pierna, sentí el contacto como algo ajeno. No era rechazo, era distancia. Su piel ya no activaba nada en mí. No me disgustaba, pero tampoco me generaba nada. Y eso me aterrorizó más que cualquier culpa. Más tarde, cuando él se quedó dormido frente al televisor, me levanté en silencio y subí a mi habitación. Cerré la puerta y me quité la ropa con lentitud. Me miré al espejo de cuerpo entero. Mi reflejo era el mismo de siempre, pero se sentía distinto. Como si la imagen ya no me perteneciera solo a mí. Como si mi cuerpo llevara una historia oculta, una marca que no podía borrarse. Me puse una bata de satén suave, de esas que reservaba para ocasiones que ya no ocurrían. El tejido se deslizaba sobre mi piel como una caricia sutil. Me senté frente al tocador, con las piernas cruzadas, acariciándome las rodillas sin pensar. El pasillo afuera estaba oscuro, pero en completo silencio. Y entonces escuché algo. Pasos lentos, casi contenidos. Me levanté. Me acerqué a la puerta. La entreabrí apenas unos centímetros. No había nadie. Pero un segundo después, vi una sombra detenerse frente a la habitación. Era él. No se movía. Tampoco yo. Sentí que contenía la respiración para no romper ese momento. No llamó, no se acercó, no hizo ningún gesto. Solo estuvo ahí, en pie, durante largos segundos. Luego se dio la vuelta y se fue. No cerré la puerta. Me quedé de pie, sintiendo el latido en el centro del pecho. No era miedo. No era culpa.
Era deseo, puro, incontrolable, y cada vez más consciente. Esa noche dormí mal. No por angustia, sino porque mi cuerpo seguía en alerta, como si esperara algo que no llegó a suceder. Cuando desperté, aún en la oscuridad previa al amanecer, supe que esto no había sido un accidente aislado. Era una historia en marcha, una historia que no pedía permiso, solo espacio. Al día siguiente, la casa tenía un silencio distinto. No era de esos silencios de domingo por la mañana ni el que deja una discusión después de cerrarse una puerta. Era otro, más cargado, más denso, como si el aire supiera lo que nuestros cuerpos se negaban a decir en voz alta. Me movía entre las habitaciones con una ligereza controlada, tratando de parecer natural mientras todo dentro de mí hervía. Él estaba en la terraza, tomando un café solo. Camiseta gris, jeans, pies descalzos, sombra de barba. Y una mirada que se alzaba cada vez que yo pasaba cerca, pero que nunca se detenía el tiempo suficiente para provocar una escena. Entre nosotros no había palabras, pero había todo lo demás. Códigos nuevos, respiraciones alteradas, ese ritmo compartido que nadie más notaba. Esa tarde, mi esposo recibió una llamada y salió con prisa. Algo del trabajo, algo que no cuestioné. Aproveché ese margen. Me metí en la ducha. Dejé que el agua cayera sobre mí como si pudiera calmar el ardor de mis pensamientos. Pero el cuerpo no se engaña. Mi piel estaba viva, receptiva, expuesta. Y no por la temperatura del agua, sino por la anticipación. Me sequé lentamente. No elegí la ropa habitual. Saqué del fondo del cajón un conjunto nuevo que aún conservaba la etiqueta. Negro, encaje, sujetador sin relleno, tanga con tiras finas que se perdían entre la tela y la piel. Me puse encima una camisa blanca grande, como si el contraste sirviera para equilibrar el exceso. No lo hacía. Caminé por el pasillo con pasos lentos, sin prisa, sabiendo que él estaba en la cocina, que me vería pasar. Y lo hizo. Sentí sus ojos en mis piernas, en el movimiento de la tela, en la forma en que mis pezones se marcaban bajo el algodón húmedo. No lo miré, pero el cuerpo lo supo. Lo registró con una descarga eléctrica que me recorrió desde la base del cuello hasta los muslos. Poco después, lo encontré en la entrada, con las llaves en la mano. Dijo que iba a caminar un rato por el viejo barrio donde creció. Me ofrecía acompañarlo antes de que terminara de hablar. Él dudó, apenas un segundo, y luego asintió. Salimos sin más. La ciudad tenía ese color opaco de la tarde que se aproxima al gris. Caminamos entre calles que no conocía, con casas bajas y árboles desordenados. Él señalaba lugares. Aquí había un parque, ahí jugaba de niño, allá vivía un amigo. Yo asentía, pero mi atención no estaba en sus palabras. Estaba en el timbre de su voz, en la manera en que sus hombros se tensaban al recordar, en la manera en que evitaba mirarme durante demasiado rato. Nos detuvimos frente a una panadería antigua. Compró 2 bollos con crema, los mismos que decía haber comido de niño. Nos sentamos en un banco oxidado, cerca de una fuente sin agua. El sol apenas asomaba entre nubes, dándonos una luz tenue, tibia. No hablábamos. No hacía falta. El silencio era cómodo. No cargaba con tensión, sino con la certeza de que algo estaba cambiando frente a nosotros. Después de un rato, él me miró. Esta vez, sin bajar la vista. Había algo contenido en su expresión, una mezcla de deseo y miedo. Yo también lo miré, sin máscaras, sin simulaciones. Sentí que en ese segundo podíamos destruir todo o construir algo completamente nuevo, pero ninguno se movió. Solo permanecimos ahí, con el pan dulce en las manos, sin probarlo, sin romper la quietud. De regreso a casa, apenas hablamos. Caminamos lento, como si quisiéramos estirar ese momento. Al llegar, nos separamos en el pasillo como si no hubiéramos compartido nada. Pero yo sabía, igual que él, que ya no había marcha atrás. Esa noche, cuando todos dormían, me encerré en el baño. Me quité la ropa con movimientos suaves, casi ceremoniales. El conjunto negro sobre la piel ya no era una prenda. Era una declaración.
de mí hacia mí. Me miré al espejo. Observé mi cuerpo con una mezcla de culpa y fascinación. No me sentía sucia. No me sentía víctima. Me sentía viva. No dormí enseguida. Me quedé sentada en la cama, con la lámpara encendida, repasando cada imagen de esa tarde. Sus manos al sostener el bollo, sus dedos manchados de azúcar, la forma en que me miró sin vergüenza. Y en mi mente, una frase flotaba sin cesar. No es su hijo. No para mí. No sabía cuándo ni cómo ocurriría lo siguiente, pero lo que sí sabía era que no lo evitaría. Y al día siguiente, cuando mi esposo me regaló un día completo en el spa para que me relaje, supe que esa tranquilidad tendría otro destino. Me desperté antes que el sol, con una certeza que me helaba la espalda y al mismo tiempo me calentaba el vientre. Ese día no era uno más. No por el regalo del spa, no por la generosidad repentina de mi esposo al dejarme un día entero para mí, sino por la anticipación que me había mantenido despierta toda la noche anterior. La noche en que había decidido que, si él me lo pedía, yo no pondría límites. Y no me los puse. Pasé por el spa como excusa, por no mentir de forma descarada. Pedí un tratamiento facial breve, uno que pudiera justificar el tiempo. Lo suficiente para sentirme recién tocada, con la piel despierta, como si me estuviera preparando para algo más importante que relajarme, para ser deseada. Cuando salí, el aire estaba denso y tibio. La ciudad flotaba en esa calma a media tarde, donde los sonidos pierden nitidez. Llevaba un vestido de lino claro, de tirantes finos y espalda abierta, con un escote que no era vulgar, pero sí preciso. Debajo, el mismo conjunto negro del día anterior. La tela apenas rozaba mi piel, y cada paso parecía un susurro en mi cuerpo. Él me escribió un mensaje corto. ¿Te gustaría tomar un café más tarde? Respondí sin pensarlo. Dime dónde. Me envió una dirección en las afueras, una cafetería escondida en una esquina sin ruido. El tipo de lugar donde nadie pregunta nada, donde los que se encuentran no buscan mostrarse. Llegué antes que él. Me senté junto a la ventana. Pedí un té solo para tener las manos ocupadas. El corazón golpeaba con una calma violenta. Cuando lo vi entrar, noté cómo buscaba con la mirada y cómo se relajaban sus hombros al verme. Llevaba una camisa azul claro, los primeros botones desabrochados, el cabello aún húmedo, ojos decididos. Nos saludamos sin tocar. No hacía falta. Toda la energía de nuestros cuerpos flotaba en el medio. Hablamos poco, frases sueltas, como si quisiéramos mantenernos cerca del lenguaje sin caer completamente en él. Sus dedos jugaban con el borde de la taza. Mis piernas cruzadas no dejaban de tensarse. El roce del vestido contra mi piel ya era suficiente estímulo. Cuando salimos, él sugirió ir a su departamento temporal, donde se estaba quedando desde hacía unos días para darle espacio a su padre. Yo asentí. No hubo negociación. No hubo resistencia. El camino fue corto. El silencio, largo. Subimos por las escaleras. La luz del edificio era tenue, casi hospitalaria. Entramos. Olía a madera y a colonia. No dije nada. Me senté en el borde del sofá mientras él ponía algo de música suave, sin letra, como si las palabras estuvieran prohibidas. Me ofreció agua. Rechacé con un gesto leve. Él se sentó frente a mí, pero no demasiado lejos. Las piernas abiertas, los codos apoyados en las rodillas. Me miraba, no como alguien que espera aprobación, sino como alguien que ya la ha recibido. El momento se suspendió. Cuando se acercó, lo hizo con lentitud. Su mano rozó mi muslo, ascendiendo apenas por la tela. Su otra mano se apoyó en mi cuello, suave, firme. Me incliné hacia él. No había culpa. No había justificación. Solo necesidad. El beso fue distinto al primero. No había incertidumbre. Era voraz en su control. Sus labios encontraron los míos con precisión, como si hubiera estado ensayando cada movimiento en la memoria. Mi cuerpo respondió sin pausa. Su aliento en mi boca, el sonido bajo de su garganta, el calor de sus dedos en mi espalda desnuda. Era como abrir una puerta y no querer cerrarla nunca más. No fuimos más allá.
Pero tampoco nos detuvimos. Me senté sobre él, con las piernas a ambos lados, sintiendo la tensión entre nuestros cuerpos separados solo por capas mínimas de tela. Mi respiración se aceleraba, la suya también. Él apoyó su frente en mi pecho. Permanecimos así durante minutos, como si el mundo entero estuviera fuera de ese cuarto. Cuando me levanté, lo hice sin decir palabra. Me ajusté el vestido, recogí el cabello y busqué mi bolso. Él se acercó, me dio mi pañuelo que había caído al suelo, y nuestras manos se rozaron una vez más. No dijimos hasta luego. No dijimos nada. En el espejo del ascensor me vi distinta. Los labios hinchados, los ojos brillantes, la piel erizada. Era una mujer con una historia recién escrita en el cuerpo. De vuelta en casa, mi esposo me preguntó cómo me había ido. Le respondí que el masaje fue intenso, que me sentía como nueva. Y no mentía. Esa noche, mientras él roncaba a mi lado, yo no podía dejar de imaginar sus manos, sus ojos, su aliento. Y no de forma fugaz, sino con hambre. Me dormí con una única certeza latiendo dentro de mí. Quería verlo de nuevo. Quería que pasara otra vez. Y otra. No había marcha atrás. Y no pensaba detenerme. A partir de esa tarde, todo empezó a dividirse. Como si cada cosa en mi vida comenzara a tener dos significados. Dos tiempos. Dos pulsos. Por fuera, yo seguía siendo la misma mujer organizada, presente, serena. Por dentro, era otra. Una que se despertaba pensando en un mensaje. Una que elegía su ropa en función del momento exacto del día en el que sabía que se cruzaría con él, aunque solo fuera por segundos. Una que se masturbaba en silencio antes de dormir, repasando cada instante de ese beso, de ese roce, de ese cuerpo que aún no era del todo mío, pero que ya sentía como una extensión del deseo más crudo que había conocido. La rutina doméstica se volvió insoportable en su previsibilidad. El café que mi esposo me dejaba preparado cada mañana, el saludo apurado antes de salir, la forma en que me preguntaba cómo me sentía solo por educación, todo eso empezó a sonar hueco. No era que él me tratara mal, todo lo contrario. Seguía siendo respetuoso, cumplido, tranquilo. Pero cada gesto suyo era una repetición sin alma, como si todo lo hiciera en piloto automático. Y yo, que durante años aprendí a agradecer esa estabilidad, empecé a sentirme asfixiada en ella. Un día, mientras él hablaba por teléfono en el salón, lo observé desde el marco de la puerta. Sentado derecho, camisa perfectamente planchada, voz firme, tono pausado. Era el hombre que cualquier mujer respetable querría a su lado. Pero yo, en ese momento, solo podía pensar en cómo me sentía cuando el otro me miraba sin decir nada. En cómo mi piel se encendía cuando me rozaba la espalda con los nudillos al pasar por detrás de mí en la cocina. En cómo su cercanía era una pregunta constante, una amenaza deliciosa que se volvía adicción. La diferencia era brutal. Con mi esposo, cada contacto físico se había vuelto simbólico. El beso en la frente, el roce de manos al pasarme el pan en la cena, el abrazo tibio al final del día. Casi gestos protocolares. Con él, en cambio, todo era carne, impulso, tensión. No necesitábamos hablar. Nuestros cuerpos se decían cosas que ninguna palabra podía traducir. A veces, mientras planchaba las camisas de ambos, me sorprendía doblando con más cuidado las suyas, eligiendo para él los detergentes más perfumados, almidonando discretamente el cuello de sus camisetas. No por obligación, por deseo. Por esa extraña manera de tocarlo sin tocarlo, de estar presente en su cuerpo sin estarlo. Porque sabía que cuando las usara, pensaría en mí. O al menos eso necesitaba creer. Una tarde bajé a dejar ropa a la lavandería y lo encontré allí. Estaba en shorts y camiseta sin mangas, el cabello húmedo. Me detuve sin decir nada. Él se giró. Me sostuvo la mirada. El silencio entre nosotros fue tan físico como cualquier caricia. Luego volvió a lo suyo. Pero mi cuerpo ya se había estremecido. Esa noche, mi esposo quiso tener intimidad. Hacía semanas que no pasaba. Se acercó con cierta torpeza, como quien cumple un rol con la mejor intención, pero sin verdadera presencia. Me dejé hacer. Cerré los ojos. Fingí.
pero por dentro solo podía pensar en él, en su olor, en sus manos, en su voz baja y áspera, en cómo mis caderas se movían por reflejo, pero no por deseo. Y cuando todo terminó, sentí una mezcla extraña de culpa y repulsión. No hacia él, hacia mí. En los días siguientes traté de distanciarme, por instinto, por miedo. Me obligué a no cruzarme con él, a no buscarlo con la mirada. Pero cada intento fracasaba antes de empezar, porque bastaba con escuchar sus pasos al bajar la escalera, con notar su olor en el pasillo, para que mi cuerpo reaccionara antes que mi voluntad. Una mañana lo escuché hablando por teléfono. Desde el comedor, su voz se filtraba hacia la cocina. Era una conversación banal, de trabajo. Pero me quedé parada junto al lavaplatos, escuchando, como si cada palabra me perteneciera. Cuando colgó, entró y me vio ahí, quieta, con las manos mojadas, la blusa pegada al pecho por el vapor. Nuestros ojos se encontraron por un segundo, y esa fue la única conversación real del día. Esa noche me dormí con los dedos entre las piernas, imaginando que su respiración estaba sobre mi cuello. Me corrí con la boca apretada, el corazón desbocado, los muslos tensos. Y no sentí vergüenza. Sentí alivio. El problema no era el deseo. Era que ya no quería renunciar a él. No podía. Y aunque no lo dijéramos, sabía que él sentía lo mismo. Por eso, cuando al día siguiente lo encontré esperándome en la cocina con una taza de café ya servida, supe que algo iba a cambiar. Y que yo no haría nada por evitarlo. Nunca me había sentido observada al servirme café. Pero esa mañana, cuando lo vi apoyado contra la encimera, con la taza en la mano y el cuerpo relajado como si me esperara desde siempre, supe que ese desayuno no sería como los demás. No dijo nada. Ni falta hacía. Me ofreció una taza que ya tenía el azúcar justa, el color justo. Y ese gesto tan simple, tan cotidiano, me desarmó más que cualquier frase provocadora. Porque él ya conocía mis gestos, mis silencios, mis rutinas. Y aún así me deseaba. Nos quedamos allí, frente a frente, en esa cocina de líneas neutras y electrodomésticos apagados, como si todo el espacio estuviera suspendido solo para nosotros. El café se enfriaba. Mis dedos temblaban levemente al rodear la taza. Mi corazón se aceleraba con una fuerza que no podía disimular ni con la respiración contenida. Había algo en su manera de sostenerme la mirada que me ponía al borde del colapso. No era provocación, era certeza. Y entonces, sin previo aviso, escuchamos la cerradura. Mi esposo regresaba. Había olvidado su teléfono en casa. Entró rápido, sin anunciarse, con la prisa de quien no quiere molestar. En un segundo, pasamos de esa tensión íntima a una escena doméstica forzada. Yo me giré hacia el fregadero. Él dejó la taza en la encimera. Mi esposo entró en la cocina como si no hubiera pasado nada. Saludó de forma mecánica. Buscó su aparato y dijo que volvería a salir. Estuvo apenas 2 minutos. Pero fueron eternos. Cuando la puerta volvió a cerrarse, ninguno de los dos se movió. Yo respiraba con esfuerzo, intentando no dejar que mis piernas me delataran. Él tampoco dijo nada. Pero sus manos estaban tensas, agarrando el borde de la encimera con los nudillos blancos. Después de ese episodio, todo cambió. La tensión se volvió más espesa, más peligrosa. Nos evitábamos de forma consciente, como si supiéramos que cualquier paso más sería directamente una traición imposible de ocultar. Pero esa evitación no era fría. Era un juego de estrategias silenciosas. Me movía por la casa como si me guiara un instinto animal. Sabía cuándo él estaba en la ducha por el sonido del agua. Sabía qué perfume usaba según la hora. Sabía incluso cuándo respiraba distinto. Una tarde, mientras doblaba ropa en la habitación, noté algo que me dejó helada. En el cesto de la ropa sucia, entre camisetas y toallas, había una camisa suya con una pequeña mancha rosada en el cuello. Mi labial. No sabía cómo había llegado ahí. No recordaba haberlo dejado marcado. Pero ahí estaba. Una prueba muda de algo que no debería existir. La tomé en mis manos con una mezcla de horror y placer. La llevé a la nariz. Olía a él, a su calor,
a mi pecado. Durante segundos me quedé allí parada, con la tela entre los dedos, sintiendo cómo se me tensaban los muslos sin poder evitarlo. Fue entonces cuando supe que, por primera vez, había dejado una huella física, una marca, algo visible. Pude haberla lavado en silencio, haber borrado el rastro, pero no lo hice. La doblé, con delicadeza, y la dejé sobre su cama, como si fuera parte de la ropa limpia. Y con ese gesto acepté que ya no había marcha atrás. Esa noche, durante la cena, mi esposo me miró con atención extraña. Me preguntó si me sentía bien. Le respondí que sí. Dijo que me veía distinta, como más luminosa, que el día en el spa me había sentado bien. Asentí, con una sonrisa discreta. Pero debajo de la mesa, mis dedos jugaban con la costura del vestido, recordando el roce de otras manos, otras bocas. Cuando nos acostamos, él se acercó a abrazarme. Su gesto era amable, cálido, de costumbre. Pero no lo sentí. Me invadió una náusea sutil. No por él, sino por mí. Porque ya no era la mujer que él tocaba. Ya no lo era hacía mucho. Solo que ahora había otro que sí sabía tocarme como yo necesitaba. Dormí poco. Me desperté a medianoche, inquieta. Bajé a la cocina en busca de agua. Lo encontré allí, sentado, solo, sin camisa, el cuerpo iluminado por la luz azul del refrigerador. Me miró y esa vez no hubo máscaras. Pero no nos tocamos. No todavía. Solo nos quedamos en ese silencio espeso, sabiendo que el próximo paso ya no sería un juego. Sería una caída. O una liberación. Y yo ya estaba preparada para ambas. Al día siguiente, la casa entera se volvió un escenario hostil. Cada rincón parecía contener los ecos de lo no dicho, los rastros de una energía que ya no podíamos disfrazar de nada. El pasillo, la cocina, incluso el baño. Cada espacio donde nuestros cuerpos se habían contenido ahora se sentía saturado, como si las paredes supieran más de lo que estábamos dispuestos a admitir. Durante el desayuno, él no bajó. Mi esposo me dijo que su hijo se había levantado temprano, que tenía cosas pendientes y que tal vez se ausentaría el fin de semana. Asentí mientras revolvía el café sin tomarlo. El líquido oscuro giraba sin cesar en la taza, como mi mente. Algo dentro de mí se crispó al imaginarlo ausente. No por el miedo a perderlo, sino porque, por primera vez, entendí que su presencia había dejado de ser una novedad para convertirse en necesidad. No podía, ni quería, volver a mi vida anterior. Pasé gran parte del día con una sensación de pérdida anticipada. Caminé por la casa con pasos suaves, como si buscara restos de él en los objetos. En el respaldo de la silla que solía usar, en la taza que dejaba a medio lavar, en el olor tenue que aún flotaba en el pasillo del segundo piso. Era como buscar a alguien después de una ruptura, solo que él aún no se había ido. No físicamente, pero emocionalmente algo se estaba alejando. Cerca del mediodía escuché la puerta principal. Bajé instintivamente. Era él. Sostenía una pequeña maleta en la mano. Su expresión era contenida, casi neutra. Me miró desde lejos, sin acercarse, como si la distancia fuera lo único que pudiera evitar el incendio. Mi esposo no estaba en casa. Él lo sabía. Y yo también. Pero no nos dijimos una palabra. Caminó hasta el salón, dejó la maleta en el suelo, y luego se volvió hacia mí. «Voy a irme», dijo con voz grave, sin titubeos. «Es mejor así». Me quedé en silencio. No sabía si quería detenerlo o empujarlo fuera. Mi cuerpo se tensó como si estuviera a punto de caer. Pero no hice nada. Me limité a observar cómo se giraba. Recogía su chaqueta y caminaba hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo un segundo. No para mirarme, para respirar. Y luego se fue. Subí a mi habitación sin rumbo. Me encerré. Me quité la ropa sin cuidado, como si la tela pesara más de lo que debía. Me senté en la cama, desnuda, con las piernas cruzadas y la espalda curvada. Lloré, pero no como quien pierde algo. Lloré como quien finalmente entiende el precio de lo que ha conseguido. Porque no era solo la ausencia de él lo que dolía.
era la presencia insoportable de todo lo que él había despertado en mí. Algo que ya no podía enterrar. Por la tarde, mi esposo llegó con flores. Una sorpresa. Las dejó en la cocina y me llamó con una sonrisa. Dijo que quería que cenáramos fuera, que me veía apagada y que quizás un poco de aire fresco nos vendría bien. Lo miré. Era el mismo de siempre. Atento. Tranquilo. Le agradecí. Dije que sí. Me metí en la ducha. Me perfumé. Elegí un vestido negro sobrio, pero ajustado. Y por debajo, uno de los conjuntos que había comprado para él. Para el otro. El encaje se pegaba a mi piel como una herida que aún no cerraba. Durante la cena, apenas hablé. Él llevaba la conversación con soltura, como si pudiera sostener la ilusión por ambos. Yo asentía, sonreía, bebía lentamente, pero mi mente estaba en otro lugar. En la cocina de madrugada, en el sonido del refrigerador, en su pecho desnudo bajo esa luz azul, en su mirada cuando supo que todo estaba decidido. Volvimos a casa en silencio. Al subir las escaleras sentí un nudo en el pecho. No por culpa, por certeza, porque no había escapatoria. No podía seguir fingiendo. Al entrar a la habitación, mi esposo me besó en la mejilla. Dijo que iría a ducharse. Me quedé sola. Me senté en el borde de la cama, con las manos sobre los muslos, mirando el suelo. No sabía si él, el otro, había llegado ya a su destino. No sabía si pensaba en mí, pero sí sabía que lo que había entre nosotros no se había ido con esa maleta. Me levanté. Caminé hasta la ventana. Abrí un poco. El aire frío de la noche me acarició los hombros. Y con esa sensación, supe que no todo estaba perdido. Sabía, en lo más profundo de mí, que él volvería. O que yo iría a buscarlo. Los días siguientes transcurrieron en una calma tan perfecta que dolía. Como si todo hubiera vuelto a su lugar anterior. Como si nada se hubiera roto. Como si no quedara ningún vestigio de lo que había ocurrido. Pero era una mentira. Una hermosa y pesada mentira que se sostenía por el silencio, por la costumbre, por esa necesidad absurda de mantener las cosas en pie aunque estuvieran podridas por dentro. Mi esposo retomó su rutina con la precisión de siempre. Me hablaba con afecto, con pequeños gestos de cariño que antes me tranquilizaban y ahora me irritaban suavemente. No por él, no por sus manos en mi espalda o su esfuerzo por animarme, sino porque ya no podían tocar lo que se había activado en mí, lo que se había abierto como una herida que supuraba deseo, memoria y contradicción. Yo seguía cumpliendo con todo. Cocinaba, limpiaba, sonreía en las comidas. Pero por dentro, cada día era un espejo empañado, una espera disfrazada de normalidad. Me acostaba pensando en él. Me despertaba recordando su voz. Incluso en los sueños más anodinos, su imagen aparecía como un destello, como un cuchillo que no dolía, pero que dejaba marcas. Una tarde, mientras acomodaba unos libros en el salón, encontré una nota. Estaba entre las páginas de una guía de viajes que él había hojeado días antes. Era breve, sin firma, sin fecha. Solo una frase, escrita con esa letra que ya conocía como la palma de mi mano. Sabías que iba a ser así. No me sorprendió, no me estremeció, me paralizó. Porque tenía razón. Porque desde el momento en que lo miré con otros ojos, supe que iba a terminar así. En esta mezcla de pérdida, obsesión, ansiedad y hambre contenida. Me senté en el sofá, con la nota entre los dedos, y me permití llorar, en un número de tristeza, de vacío. Esa noche, mientras mi esposo dormía profundamente, salí al balcón. El aire era cálido, pero húmedo. La ciudad se extendía en silencio frente a mí, con sus luces dispersas y sus sombras largas. Me llevé una copa de vino y me senté con las piernas cruzadas, sin apuro. El vestido negro que llevaba, el mismo que había usado la última vez que lo vi, se adhería a mis muslos como una segunda piel. No llevaba ropa interior. Lo había hecho sin pensar. O quizá con todo el pensamiento del mundo. Me acaricié las piernas con la yema de los dedos. No era un gesto sensual. Era casi melancólico. Como si intentara recordarme lo que se sentía ser deseada con violencia, con ternura, con desesperación.
Cerré los ojos. Imaginé su olor, la textura de su voz al decir mi nombre, el calor de su cuerpo apenas rozando el mío. No sabía si lo volvería a ver. No sabía si me buscaría. Pero tampoco importaba, porque ya estaba dentro de mí. Como una llama que no consume, pero tampoco se apaga. Como un tatuaje invisible que arde solo cuando me toco justo ahí. Mi esposo me encontró dormida en el sofá del salón al amanecer. Me tapó con una manta y dejó una taza de té caliente sobre la mesa. Cuando desperté, me dijo que había reservado un viaje para los dos. Una escapada de fin de semana. Nos vendría bien desconectar, dijo. Le sonreí. Asentí. Pero dentro de mí algo ya se había desconectado de él hace tiempo. Y no sabía si algún día volvería a reconectar. Esa noche, cuando me desnudé para dormir, elegí una lencería nueva. No para él. Ni siquiera para el otro. Para mí. Porque entendí que no se trataba solo del deseo. Se trataba de lo que me devolvía ese deseo. Identidad. Presencia. ¿Verdad? Me acosté en la cama con la espalda recta. No cerré los ojos enseguida. Los dejé abiertos en la oscuridad, esperando algo que ya no tenía forma ni nombre. Y entonces vibró mi teléfono. Un número sin registrar. Una imagen. Él, frente al mar. Camisa abierta, mirada fija en el horizonte. Y un mensaje. Todavía te quiero ver. No respondí. No hacía falta. Porque en ese segundo supe que iba a hacerlo. Que lo buscaría. Que lo vería. Y que esta historia, mi historia, apenas había comenzado.